recepción del canal. Pero hablábamos de que hoy nos visita nuevamente un amigo de la casa porque le está presentando una nueva publicación. Ya es un gusto recibirlo, abrir las puertas y charlar un ratito con él aquí en Día a Día. Les estoy hablando del psicoanalista Jorge Bafico. Jorge, qué gusto de que estés de nuevo con nosotros. No, el gusto es mío, gracias por la invitación. Adelantaste que tenías novedades y las novedades hoy están acá, con esta nueva publicación, Historias de Elefantes. Ya el nombre dice mucho. Quienes estuvimos leyendo a propósito de qué se trata, tenemos la idea de por qué viene la idea, pero bueno, valga la redundancia, pero te queremos preguntar a vos y a la gente que nos está viendo, de qué trata la publicación, qué nos trae, qué nos presenta, qué quisiste plasmar a través de estas hojas. Bueno, este es un libro que no es un ensayo, no es un trabajo psicoanalítico, como de repente algunos otros. Es una novela de autoficción que tiene que ver con un exilio de mis padres a una casa de salud. Es una cuestión que me pasó hace muy poco tiempo. Tuve la desgracia de que los dos fallecieran en 2 meses de diferencia. Y bueno, eso que parece tan terrible y tan trágico, también tiene su beta poética, que es qué es lo que sucede en un residencial. Es un mundo como que yo descubrí, sin quererlo obviamente, ¿no? Sí. Pero que me enseñó mucho y mi madre antes de morir me regaló una historia de amor, me contó algo que me pareció muy interesante, muy potente lo que me dijo, y ahí ella para mí se convirtió en una escritora también. Entonces, no es que sea una especie de herencia de mi madre, ni testimonio a ella, ni homenaje, sino que es parte de la vida y que me parecía que estaba bueno trabajarla de otro lado. Sobre todo, lo de los elefantes tiene que ver con que es una manada los elefantes, ¿no? Sí. Están en manada y a veces cuando los elefantes más grandes tienen que salir de la manada porque son nómades, salen, no es que van al cementerio de los animales, de los elefantes como se dice, sino que tienen que comer pastos blandos por la falta de dientes cuando son muy grandes los elefantes. Entonces lo que hacen es, se retiran del grupo y se tienen que ir a un lugar donde hay pastos blandos y ahí se quedan. Entonces es una metáfora cuando en la familia, digamos, hay alguien que ocupa determinado lugar que tiene que alejarse un poco. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces fue toda una especie de metáfora donde aparecen animales que tiene que ver con el exilio. Es una novela entonces que escribiste en torno a la tercera edad, digamos. Sí. ¿Sería a la realidad o a la ficción? ¿Adaptada a las dos cosas? Es muy real, pero no traté de que no fuera dolorosa, sino que fuera... te mostrar otra cosa, porque también hay que entender que la muerte es algo que es natural y que va a pasar. A veces no es tan natural, como es la muerte de un hijo de repente, pero en la muerte de un padre es algo que uno puede esperar. Lo que pasa es que es un tiempo donde, cuando los padres crecen, uno como hijo tiene que tomar ciertas decisiones muchas veces, que no son buenas, que no nos gustan, pero que a veces no hay más remedio. Por ejemplo, ¿qué hacer con nuestros padres cuando no pueden vivir solos, por ejemplo? Cuando ya no pueden vivir el día a día. Bueno, entonces a veces se tiene que tomar alguna decisión. Y el libro habla un poco de eso, ¿no? De la sorpresa, de ver cómo los padres se van un poco cayendo, cómo uno tiene que tomar alguna decisión que no quiere, cómo uno pasa a ocupar un lugar de repente del líder de la manada. Todo metafóricamente. Y Bafico, tú decías que es autoficción, obviamente. ¿Está contado en primera persona o lo ficcionás? Está contado en primera persona. Ah, o sea que es netamente personal. Sí, pero la autoficción a veces nos permite jugar, colorear un poquito los recuerdos y transformarlos de una manera, hacerlos más amistosos y más soportables también, ¿no? La autoficción tiene esa beta que nos permite, bueno, mostrar algo de lo que pasó desde una forma amable, ¿no? Jorge, decías que bueno, es ley de vida uno esperar que bueno, que tus padres se vayan primero que tú, claramente, que nuestros hijos, una cuestión de edad básicamente. Pasamos de ser cuidados a cuidadores y ese rol no lo aprendemos a lo largo de la vida. Te chocas de frente cuando solamente te toca vivir. Ni siquiera pensamos en eso. Lo exploraste en el marco de escribir este libro y decir, pero yo esto lo sabía, ¿por qué no lo busqué solucionar previamente o tomar acciones y estar preparado? Sí, ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro que sí. Hay una parte en el libro que digo, nadie nos prepara para ser padres de nuestros padres. Eso. Entonces ahí uno tiene que vivir cosas que nunca pensó, por ejemplo, cosas que pueden llegar a ser frecuentes en gente que pasa por esto, como por ejemplo desarmar la casa que vivieron nuestros padres y que quizás fue la casa de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Meterse en los secretos de nuestros padres, porque cuando uno abre un cajón, un ropero, un placar, puede encontrar muchas cosas
quizás algunas cosas que no nos gusten, capaz que se revelan algún secreto que no queríamos saber. Entonces es muy difícil ser hurgador de esas miserias, ¿no? Y siempre hay alguien en la familia que lo tiene que hacer. En el caso mío, por suerte, no fui yo, fue mi hermano, al cual siempre le agradezco que se tomó ese trabajo tan jodido, sí, de tener que revolver en su propio pasado también, ¿no? Y descubrir a unos padres que pueden llegar a ser diferentes también. Entonces, son esas pequeñas cosas que de repente nos hacen pensar en cuestiones que digo son universales. Si bien es una historia singular, porque habla de mis padres, yo intento que esto sea más universal, porque nos puede pasar a todos. Lo que me ha pasado con el libro es que la gente rápidamente se identifica. Dice, yo pienso, a mí me pasó algo, con mi tío, con mi abuelo, con mis padres. Entonces, me parece que la novela cumple ese cometido, que no sea una cosa de a Bafico lo que le pasó. Bafico no es lo importante en la historia, sino es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Exacto. Y Bafico, ¿en qué momento crees que las personas dejan de ver a sus padres como sus padres y las empiezan a ver como personas? Tú que viviste todo ese proceso ya, cuando fallecen, antes, cuando te haces cargo, ¿en qué momento los ves como dos personas independientes? Siempre te voy a responder como psicoanalista, que eso es un proceso singular. Siempre es en cada uno. Hay gente que nunca puede llegar a ver eso. Hay gente que idealiza a sus padres aún después de muertos y hasta no puede desprenderse de esa posición. Muchas posiciones melancolizadas tienen que ver con eso, con entender que, bueno, que el padre... Bueno, hay gente que comprueba que sus padres son diferentes mucho antes que mueran. Y en el caso mío, unos padres que yo quise mucho, que fueron realmente muy buenos conmigo, pero enfermaron los dos y yo ahí vi el proceso de cambio y lo pensé hasta desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? Que lo que iba pasando con ellos, ¿no? Sobre todo con mi madre, que fue como muy rápido el proceso de deterioro, ¿no? Y ahí, bueno, dejan de ser los padres que eran y también es un conflicto existencial que nos generan a nosotros, ¿no? Ocupar el lugar de, digamos, de líderes, de tomar decisiones y por otro lado ver cómo nuestros padres dejan de ser lo que eran y se convierten en otras personas, ¿no? Claro. Otras personas. Entonces no es fácil todo ese proceso, ¿no? Que a veces genera enojo también, ¿no? Por supuesto, tristeza, enojo, mucha bronca. A veces no lo podemos creer, nos sorprende, no entendemos por qué, si nuestros padres siempre no eran de una forma, son de otra, por qué tienen ese tipo de reacción. A mí este libro me ayudó a procesar el dolor de un duelo que fue muy rápido, porque yo tuve que procesar 3 duelos muy fuertes en 3 meses. Era uno atrás del otro, era como, ¿no? Era una granada que caía, después era otra y era otra. Entonces me parece que yo en el momento no pude entender todo lo que estaba pasando, entonces me di el tiempo de poder escribirlo. Y tomar distancia, porque cuando uno escribe y lo ordena en palabras, también toma un poquito de distancia de ese dolor que obviamente lacera, ¿no? Sobre todo cuando en 6 meses mi padre se enfermó y se murieron. Fue una cosa muy rápida, ¿no? Que no sé si, ojo, si es mejor o peor, porque a veces también el sufrimiento eterno que a veces pasa. ¿Sabes qué me dice siempre esa interrogante? A cada uno le toca lo que le toca. Exacto. Pero igualmente mis padres hasta el final a mí me enseñaron mucho. Y es una cosa que yo traté también de rescatar ahí. Describís perfecto que, bueno, todo esto lo plasmaste a través de las letras, a través de la escritura de este libro, pero sabemos que también hay imágenes que ilustran, hay cuadros. Queremos que nos cuentes a propósito de esto, cómo se ensamblan tus cuadros, tienen que ver con esta publicación en general, viene el tema de las artes plásticas, por llamarlo de alguna manera, de antes contigo, el proceso que tenés desde ese sentido. No, todo desde el mismo tiempo. Esto todo tiene que ver con un duelo. Yo nunca había hecho absolutamente nada. Mi madre sí era artista plástica, o por lo menos se decía artista plástica, pintaba cuadros y era feliz haciendo eso. Cuando muere mi padre, que fue el primero que muere en la serie, muere mi padre, después al mes muere mi 4.º hijo recién nacido y al otro mes muere mi madre. Cuando muere mi padre y mi hijo, yo, si bien escribo un libro que se llama Tan cerca de brillar, que es un libro, ese sí es muy descarnado, es de mucho dolor, había algo de lo indecible que yo no podía expresar en palabras, en escritura. Y es así que lo que hice fue, tuve una idea que era desconstruir la guitarra de mi padre. La música está permanentemente en este último libro, siempre está la música presente en mis libros. También está Chano en ese libro. En Historia de Elefantes aparece una canción de Tambiónica, que habla justamente de que más allá de todo el dolor está la música como salvación, y es muy importante. Chano tiene muy buenas letras. Sí. Y empecé a deconstruir una guitarra en homenaje a mi padre y después empecé a hacer peces que tenían que ver con mi infancia de Punta Fría y mi padre, era un homenaje a él. Y después aparecieron los elefantes. Los elefantes aparecieron antes que el libro.
Y a partir del libro empiezo a hacer una serie que se llama Historia de Elefantes, serie blanca, que son elefantes mucho más despojados de los primeros elefantes que dicen que eran mucho más dolorosos, mucho más cargados, con mucho más color, mucho más objetos. Entonces se juntaron las dos cosas y salió primero el libro, y ahora a partir del 7 de septiembre hay una exposición que va a durar un mes entero en la Galería A Través, que es en Bartolomé Mitre 1368, esquina Sarandí. Donde, bueno, el que quiera ir está invitado. Bueno. Y me parece que ahí, si alguien lee el libro, va a encontrar en esos cuadros, en esas obras, los capítulos. Ahí están los elefantes y está la familia. ¿Y el arte, en este caso la pintura o lo que es la literatura, te ayudó a sanar alguna de las heridas o parte de las heridas que te dejaron esas situaciones? Yo creo que me salvaron. Me salvaron porque el tener que tomar el liderazgo de ese momento, tomar decisiones y afrontar las decisiones que tienen, por ejemplo, decidir que los padres vayan a una casa de salud. Eso genera rispideces, claro, conflictos, dolor, sumado a la cantidad de duelos y el trabajo mío, hicieron que yo no podía expresar nada en ese tiempo. En el tiempo de duelo yo tenía que seguir trabajando y tenía que seguir tomando decisiones y se iba muriendo gente que yo quería. Y me parece que refugiarme fue como una especie de exilio, ¿no? En la pintura, y entonces cuando pintaba y hacía los cuadros, los peces, los elefantes, yo no pensaba. Y eso creo que me permitió tomar un poco de distancia de ese dolor, de esa cosa tan terrible, y después ordenarlo en este libro, Historia de Elefantes, me permitió despedir a mis padres, despedirlos bien, o sea, sin que eso quede enquistado. Claro. Y me parece que en la obra, cuando uno, digamos, ve los primeros cuadros, yo tengo una página que es jorgebafico.com, que ahí tengo toda la obra, cuando ve los primeros cuadros son mucho más cargados, son mucho más pesados. Estos cuadros son más limpios. Me parece que algo ahí del duelo se tramitó. En el caso mío, claro, no en todos los casos. Yo creo que me ayudó a no enloquecer. Igual, de todos modos, se trasluce de lo necesario a través, por supuesto, que también de tu experiencia profesional como psicoanalista, de no quedarse estancado en el dolor. O sea, uno tiene que encontrar siempre la forma de canalizarlo, ¿no? Claro. Porque el error es no querer transitar por la tristeza. Yo creo que en la vida pasa eso, te habrá tocado más de una oportunidad de lidiar, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. A todos nos toca en algún momento. Yo creo que la mejor forma es dar una herramienta, porque los que tuvimos alguna situación similar y lo pudimos transitar y canalizar, salimos adelante. Yo también perdí a mi mamá hace muchos años, con la que me crié, con la única persona que tuve al lado toda la vida. Y creo que me costó, pero salí buscando formas de hacerlo. Y esto que transmitís a través del libro me parece que es la forma de canalizarlo para quienes aún se sienten estancados en un dolor que muchas veces no tienen la forma de quitárselo de encima. Claro, pasa que a veces alcanza, a veces no. A veces el escribir, que no tiene por qué ser un libro, uno puede escribir, claro, o puede pintar, no necesariamente tiene que ser una obra, sí, ayuda, a veces no. A veces la persona no puede con ello y tiene que consultar. No siempre, como hemos dicho otras veces acá, siempre tiene que consultar a un analista, a un psicólogo, pero sí se tiene que buscar la forma para que eso no quede melancolizado y uno quede en una posición nostálgica. No queda en una posición nostálgica, está liquidado, porque siempre lo pasado, primero que ya no existe. Evitar la nostalgia crónica sería en este caso. Claro, porque el que está instalado en la nostalgia es una posición muy, muy jorobada, porque aquello no va a volver nunca. No hay chance en la nostalgia, ya pasó. Y Jorge, el haberlo vivido, cuando lo viviste, toda esta situación, me refiero en particular a la de tus padres, ¿te resultó distinto a lo que tú habías previsualizado como psicoanalista que sos? Porque imagino que en algún momento te habrá tocado de cerca un caso, o comentarlo, o analizarlo, o presuponerlo, lo que fuere. Uno nunca está preparado para las tragedias. Uno lo que puede después es hacer una lectura de esa tragedia, pero cuando nos pasa no estamos preparados, porque si no seríamos los mejores padres, los mejores hermanos, y no es así, para nada. Uno hace lo que puede, pero indudablemente yo creo que cada uno tiene una visión particular. En el caso mío, yo cuando veía a mi madre un cuadro que hace, que es un cuadro neurológico y con efectos psiquiátricos, yo podía hacer una lectura también psicopatológica de lo que estaba pasando. O sea, pero eso no me ayudaba para nada, para el dolor que yo estaba sintiendo de ver que mi madre dejaba de ser mi madre y se convirtió en otra persona. Pero, claro, cada uno lo ve como puede, pero no nos salva todo lo que sepamos. El saber nos salva de estos acontecimientos tan terribles, ¿no? Por suerte también, por suerte, porque si no seríamos robots. Sí. Bueno, Jorge, como siempre ha sido un placer tenerte en Día a Día. Gracias por presentarnos tu nueva publicación, Historia de Elefantes, que ya está en librerías, ¿no?
Por suerte están librerías, en todas las librerías, del sello Tusquets, que a mí realmente es un sello que siempre admiré y me pareció como una cosa inalcanzable. ¿Y quién me iba a decir que mis padres me iban a traer un último regalo? Bueno, un mensaje, ahí tenés. Entonces estoy muy contento de estar en esta editorial, que es Planeta y Tusquets. Y el libro salió en agosto. Bien. Y por suerte creo que se puede conseguir en todas las librerías. Bien, perfecto. Bueno, un gusto recibirte otra vez. Las puertas Muchas gracias. ya sabés que se abren solas cuando venís, así que Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por gracias. tu tiempo.